Saludos a todos. Quería compartir algo rapidito en esta tarde temprana. Todavía, feliz miércoles. Estaba estudiando, escuchando una enseñanza ayer y la enseñanza me dirigió a algo que quería compartir. No era la esencia de lo que escuchaba, pero era algo que pienso que es importante porque tiene que ver con amar al prójimo es como un nivel tan profundo de cómo deberíamos compartirnos hasta con el prójimo hasta en las dificultades de la hipocresía. Va a tener más sentido cuando lo expliquemos un poquito. Esto es rapidito, no va a ser largo. Tengo dos slides nada más, dos versículos diferentes para compartir. Tengo el slide del café ahí porque tengo café conmigo right now. Eso, si también tienes tu cafecito de almuerzo, también lo puedes tomar mientras repasamos esto rapidito. La hipocresía es algo que, pues, es un acto muy, muy difícil de señalar, ¿verdad? Porque es algo que solamente Dios puede ver, ¿verdad? Es una práctica, practica lo que predicas y deja de lado la hipocresía. Es alguien hipócrita, alguien que es hypocrite, Dios mío, ahora esa palabra siempre se me hace difícil. La hipocresía es alguien que actúa por fuera de una manera, pero es otra persona por dentro, tiene una máscara, finge ser algo que no es. Entonces, al nivel del prójimo, miren cómo Dios, hasta qué niveles Él llega, la importancia de amar al prójimo, de cómo tratamos al prójimo, de ser justos, hasta en la hipocresía se aplica esto. En Génesis 4:8 vemos que un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Sabemos ya que en el corazón de Caín hay celo y odio por su hermano porque Dios rechazó la ofrenda de él y aceptó la de Abel. Y Caín, siendo hipócrita, mira, invita a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Abel baja la guardia, está con su hermano de paseo. Él no conoce la hipocresía que está delante de él. Él, su hermano lo invita a pasear, a hablar, a pasar tiempo juntos. Él es su hermano. Él sale con él y Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Abel nunca, podemos decir o anticipar o alegar que Abel nunca vio o anticipó tal evento. Él confiaba en su hermano, amaba a su hermano. Se fue de paseo con él, confiado, con la guardia baja. Y en ese momento la hipocresía de Caín sale y toma acción sobre él. Que hasta vemos que cuando Dios lo confronta, él dice, ¿seré yo responsable de mi hermano? Cuando Dios le pregunta dónde estaba él. O sea, para que vean el nivel de hipocresía que estaba en Caín. Dios lo marca cuando lo echa. Su hipocresía por tratar a su prójimo engañando, siendo un hombre falso, lo marca por el resto de su vida, porque engañó a su hermano, a su prójimo con un falso comportamiento. Tú y yo conocemos a muchas personas que al pasar el tiempo nos damos cuenta en que no eran las personas que pensábamos que eran. Nos engañaron, actúan de una manera delante de ti, pero te odian por dentro, se sonríen delante de ti,
pero te desean el mal. El malvado, lo hemos hablado, desea hacer el mal. Hay personas que se te quieren acercar para engañarte, mira, para bajarte la guardia, para hacerte daño. Son personas que son hipócritas, son hypocrites. No me sale esa palabra en español. Pero tienen el espíritu, esa actitud de hipocresía. ¿Ok? No son personas buenas. La hipocresía es el acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo. ¿Oíste eso? Actúa, se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo. ¿Quién conoce los valores tuyos dentro de ti? El Señor. Anoche la clase, fenomenal. Los 5 niveles. Dios quiere que ascendamos a ser unos con Él. Pero hay que morir a esos valores internos, carnales, animales propios, que me llevan al celo, que me llevan al orgullo, que me hacen un hipócrita, un hypocrite, y me llevan a actuar falsamente. Me visto de otra cosa. Pero veamos ahora, y no me sale esa palabra en español, pero Dios sabrá. Vemos ahora, miren, el castigo de Caín fue marcado por engañar a su hermano. Porque cuando engañamos, cuando aparentamos ser lo que no somos, lastimamos al prójimo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque piensan que somos algo que no somos. Lastimamos porque creamos falsa confianza, falsas relaciones. Y Dios ve todas esas cosas. Y dice, mira, estás lastimando a las personas que están a tu alrededor con tu falsa conducta. Porque Dios sabe quién eres en secreto. Él conoce tu corazón. Él escucha tus palabras. Él ve tus acciones. Y la hipocresía no puede ser parte de nuestras vidas como creyentes. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos, que Dios nos va a llamar a cuenta de acuerdo a las palabras que salgan de nuestra boca, a nuestro voto, nuestras promesas, nuestro sí, nuestro no, pero sobre todo nos va a llamar a cuenta por la persona que somos por dentro, detrás de las máscaras que nos ponemos. Ahora, aquí vemos que una persona que está llena de hipocresía, que engaña a su hermano y lo mata, es marcada y sentenciada por el resto de su vida. Pero ahora vemos acá, en Génesis 37:4, a José y a sus hermanos. Para que vean la diferencia, esto es importante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Los hermanos de José, por lo menos, no fingieron amar a su hermano. Fueron real con él. Fueron ciertamente honestos en cómo se sentían con su hermano. Yo prefiero saber quién es mi enemigo que tener a alguien cerca de mí que actúe ser mi amigo pero me odie. Caín actuó como un buen hermano, engañando a Abel hasta matarlo, siendo después marcado por el resto de su vida por su engaño y su hipocresía. Los hermanos de José por lo menos fueron transparentes con el odio que le tenían, que ni lo saludaban. Y por esto
por no engañar a su hermano, por no ¿qué? Actuar falsamente de acuerdo a lo que realmente se sentían por dentro, tuvieron una oportunidad de ser redimidos en la historia más adelante. Y tuvieron la oportunidad de pedir perdón. Miren cómo Dios juzga nuestras acciones, hasta las acciones malas, contra el prójimo en diferentes maneras. Dios, porque todo se trata de cómo nos comportamos con el prójimo. Caín engañó y fue marcado. No tuvo esa oportunidad de redención, porque engañó con falsas acciones, con hipocresía a su hermano, hasta matarlo. Los hermanos de José odiaban a José, no lo saludaban, no pasaban tiempo con él, no lo trajeron, miren, con falsos actos, sino que su odio fue verdadero. Y tuvieron la oportunidad de redención, de poder sanarse, porque por lo menos no engañaron a José. Dios quiere que hasta en ese nivel de tu debilidad, de tu maldad, seas honesto contigo mismo. Ahí, hasta en ese nivel de honestidad con tus faltas, con tus debilidades, con tu maldad interna, tendrás la oportunidad de redención, de teshuvá, de transformación, de sanidad. Pero Dios no puede bregar en una persona falsa cuando una persona ni admite sus falsedades, sino que las esconde tras diferentes máscaras y actúa con hipocresía, en falsedades y engaña al prójimo, y Dios llama a la persona que engaña al prójimo a cuenta. En otras palabras, si eres malo, mejor sé malo. En vez de ser malo y fingiendo ser bueno. No, hay muchas personas que fingen ser buenos, pero son malos. Y engañan, y roban, estafan, matan, hacen trampa, mienten, lastiman, todo, adulteran. Y esto es algo que hasta en el pecador Dios llama cuenta. Porque por lo menos los hermanos de José demostraron su odio. Y él lo sabía. Él lo sabía. Y no fingieron. Y gracias a su honestidad tuvieron la oportunidad a pasar el tiempo. Vieron que sus acciones lastimaron a su padre. Tuvieron la oportunidad cuando se dieron cuenta, cuando José se rebeló, hasta tuvieron temor de José. Pero José, entendiendo el propósito de Dios en todas las cosas, que todo obra para bien, nunca guardó rencor hacia las personas que lo odiaron libremente. Y Dios lo usó para sanar, restaurar y traer redención a su familia, a su hogar, a sus hermanos. La hipocresía es algo grave. Por eso que cuando salen a la luz cosas en diferentes ministerios, en personas famosas, en personas de prestigio, lastima a las personas que creían en esa persona. Hemos visto, esa persona era como un héroe para mí. Esa persona era como un padre, como una madre. No lo puedo creer. Las acciones no solo te lastiman a ti, la hipocresía lastima al prójimo. Y hasta ese nivel Dios dice, no lo puedo permitir porque hay que amar al prójimo como a uno mismo.
También tiene que ver con lo que aprendimos con los 5 niveles de elevación anoche. Cuando tú eres real contigo mismo, puedes confrontar tu forma animal y puedes traerla al altar como sacrificio para ser elevado al próximo nivel, que es el Ruach, y al próximo. ¿Hasta qué? Hasta tratar de llegar a ser uno con Dios, que es el quinto nivel. Eso me encantó. Lo repasé esta mañana mientras caminaba. Pero todo comienza cuando eliminas la hipocresía de tu vida, porque hasta tú mismo, yo mismo, nos engañamos a nosotros mismos y creemos nuestras propias mentiras, justificando nuestras acciones. Y mientras hacemos eso, lastimamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras amistades, a la iglesia, a la congregación, a la comunidad, porque estamos llenos de hipocresía. Dios dice, para poder ascender, tienes que quitarte la máscara y déjate de engañarte primeramente a ti mismo. Deja de lastimar al prójimo con tu engaño para que puedas ¿qué? Admitir el nivel de sacrificio que exijo de ti. Sabemos que los hermanos de José, aunque en su odio intentaron lastimar a su hermano, pero miren, su transparencia les trajo redención. El rey David engañó a un soldado para que muriera y él tomar la esposa de él y él pagó el precio por el que el hijo nació muerto. Engañó con falsa invitación. Judas, el discípulo Judas, fue un hipócrita, a quien se tenía hipocresía. Actuó de una manera delante de sus hermanos, de sus discípulos, alrededor de él, siendo discípulo de Yeshua, y pagó por engañar. Pero dice Dios, si vienes a mí como eres, constrito y humillado, admitiendo, removiendo tu máscara de hipocresía, aceptando tus falsedades, aceptando tus errores, admitiendo que eres malo, te restauraré, te bendeciré y sanaré tu corazón, a tu familia, y multiplicaré tus finanzas y serás transformado y serás una persona nueva. Tenemos que dejar de engañar al prójimo con falsos actos. Número uno. Número dos, tenemos que remover la hipocresía de nuestras vidas. Tenemos que morir a nuestra manera animal. ¿Y qué es lo que nos eleva de animal al Ruach? Es la Torah. Viviendo justamente, no juzgando, no tener prejuicio, perdonar, tener compasión. Pero cuando nos quejamos tú y yo de los demás sin aceptar nuestra propia maldad, estamos llenos de hipocresía. Es fácil señalar mientras finjo ser bueno. Es fácil decir algo cuando la gente piensa que soy otra cosa. Esto es algo que hay que pedir, Señor, líbranos de la hipocresía. Líbranos de esto. Queremos ser real contigo, reales, transparentes. Que mi sí sea sí, mi no sea no. Prefiero que conozcan mis debilidades para apoyarnos. Prefiero ser libre
y admitir quién soy para poder cambiar. No quiero ser como Caín, que engañó a su hermano y lo llevó al nivel de matarlo por no confrontarse. Y Dios le dijo a él, el pecado está tocando a tu puerta, pero si haces el bien, lo puedes vencer. Pero él se engañó él mismo con su propia mentira, con su propia hipocresía y mató, engañó a su hermano y lo mató. Dios dice, el pecado está a tu puerta. ¿Hasta cuándo? Como predicaba cuando enseñaba nuestra hermana, la maestra Ana Chu, llevas mucho tiempo en ese lugar. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Levántate, quítate esa máscara, ven delante de mí como sacrificio vivo. El sacrificio que Dios requiere hoy en día eres tú y yo, somos nosotros mismos. Muere al yo, muere a tu ego, a tu orgullo, a tu maldad, a tu celo, a tu envidia, a tu codicia. Vamos a hablar de la codicia el sábado. Muere de todas esas cosas. Por lo menos sé como los hermanos de José. No engañes a tu prójimo, porque nos llama a cuenta doble por tu maldad más al prójimo que engañaste y lastimaste. Yo no quiero ser marcado como Caín. Yo quiero ser marcado para Dios. Espero que tenga sentido esta ilustración y que te sea de bendición como fue para mí. Y nos vemos el sábado. Shalom a todos.